Hay algo flotando en nuestro sistema solar que no debería existir. Los científicos lo han observado durante meses. Han apuntado hacia él los telescopios más avanzados jamás construidos. Han analizado cada fotón de luz que refleja, cada variación en su brillo, cada ajuste microscópico en su trayectoria. Y cuanto más lo estudian, menos sentido tiene. Se llama 3I Atlas. Y esta semana dejó de comportarse como un simple asteroide. Emitió algo, una señal, algo que los modelos físicos no pueden explicar. Algo que ha hecho que los astrónomos de la NASA, la ESA y observatorios de todo el mundo dejen de dormir tranquilos, y nadie sabe qué es. Respira conmigo por un momento. Inhala profundo y suelta el aire lentamente. Déjame llevarte al principio de esta historia. No al principio de esta semana, sino al principio del tiempo mismo. Porque para entender lo que está pasando ahora, necesitamos viajar atrás, muy atrás, a cuando el universo era joven y todo comenzó. Hace 13.800 millones de años, toda la materia y energía que existe estalló en lo que llamamos el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, sino una explosión del espacio mismo. Y desde ese momento, el universo se ha estado expandiendo, enfriándose, organizándose en estructuras cada vez más complejas. Primero, solo había energía pura. Luego, partículas subatómicas. Después, los primeros átomos, hidrógeno y helio principalmente. Esos átomos se agruparon por gravedad en nubes gigantescas. Y esas nubes colapsaron formando las primeras estrellas. Esas estrellas eran monstruosas, cientos de veces más masivas que nuestro Sol, ardiendo con una furia nuclear inimaginable, viviendo rápido y muriendo jóvenes en explosiones cataclísmicas que llamamos supernovas. Y en esas explosiones, en las temperaturas y presiones extremas de estrellas colapsando, se forjaron elementos más pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, oro, todo lo que conocemos. Esos elementos se dispersaron por el cosmos, se mezclaron con el hidrógeno y helio primordiales. Formaron nuevas nubes que colapsaron en nuevas estrellas de segunda generación, tercera, cuarta. Y alrededor de algunas de esas estrellas, los elementos pesados se condensaron en planetas, en rocas, en hielo, en objetos más pequeños, asteroides, cometas, los restos del proceso de formación planetaria. Nuestro Sol es una estrella de tercera o cuarta generación. Tiene solo 4.600 millones de años, un bebé comparado con la edad del universo. Se formó de una nube de gas que ya contenía los elementos de generaciones anteriores de estrellas. Y nuestro planeta, la Tierra, se formó de esos mismos materiales hace 4.540 millones de años. Pero el proceso de formación planetaria es violento y caótico. Los planetas crecen mediante colisiones. Objetos pequeños se estrellan entre sí, fundiéndose en objetos más grandes. Y no todo termina formando planetas. Quedan sobras, millones de asteroides, cometas, fragmentos que nunca se incorporaron a un mundo. La mayoría de esos restos permanecen en órbita alrededor de su estrella madre para siempre. Pero algunos, por interacciones gravitacionales con planetas gigantes, son expulsados, lanzados al espacio interestelar a velocidades tan altas que escapan de la gravedad de su estrella, y entonces flotan, navegan entre las estrellas durante millones de años, decenas de millones, cientos de millones. Algunos viajan durante tanto tiempo que su sistema estelar original ya no existe cuando finalmente se acercan a otra estrella. 3I Atlas es uno de esos viajeros, un objeto interestelar, el tercero que hemos confirmado cruzando nuestro sistema solar. Pero este es diferente. Octubre de 2024. El sistema de telescopios Atlas, en Hawái,
diseñado para detectar asteroides potencialmente peligrosos que se acercan a la Tierra, captó un punto de luz tenue moviéndose contra el telón de fondo de estrellas fijas. Los astrónomos calcularon su órbita rápidamente. Era una tarea de rutina que hacen miles de veces al año. Pero cuando vieron los números, algo no cuadraba. La trayectoria no era elíptica como la de un asteroide normal del sistema solar. No era una órbita cerrada que eventualmente regresaría. Era hiperbólica, abierta. El objeto venía desde el espacio interestelar, cruzaría nuestro sistema y continuaría hacia el vacío del otro lado, como Oumuamua en 2017, como 2C Borisov en 2019. Un visitante, un mensajero de las estrellas. Lo nombraron 3C Atlas, siguiendo la convención de nomenclatura para objetos interestelares. La I significa interestelar. El 3, porque era el tercero confirmado, y Atlas, por el sistema que lo descubrió. Y entonces comenzó la carrera, porque objetos interestelares no se quedan mucho tiempo. Entran rápido, pasan cerca del Sol ganando velocidad, y desaparecen de nuevo en el vacío. Oumuamua solo estuvo visible durante semanas, antes de volverse demasiado débil para ser observado. 2C Borisov duró unos meses, así que cada minuto de observación es precioso. Cada fotón de luz que podemos capturar es información invaluable sobre mundos que nunca visitaremos. El James Webb Space Telescope, flotando en su órbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, fue uno de los primeros instrumentos en apuntar hacia 3C Atlas. Su espejo dorado de 6,5 metros de diámetro, diseñado para ver las galaxias más distantes y antiguas del universo, ahora se enfocaba en algo mucho más cercano, pero igualmente enigmático. Y desde las primeras observaciones, los científicos supieron que algo era raro. Déjame explicarte qué esperaban ver, para que entiendas por qué lo que vieron fue tan perturbador. Cuando observas un asteroide o cometa con un telescopio infrarrojo, como el James Webb, ves principalmente dos cosas: luz solar reflejada y emisión térmica. La luz solar reflejada es simple. El objeto refleja luz del Sol como un espejo. Imperfecto. Dependiendo de su composición y textura superficial, refleja más o menos luz, y en diferentes longitudes de onda. Los objetos rocosos reflejan de cierta manera. Los objetos helados, de otra. Los objetos con metales, de otra diferente. La emisión térmica es el calor que el objeto emite al espacio. Como todo lo que tiene temperatura por encima del cero absoluto, emite radiación infrarroja. Cuanto más caliente, más intensa la emisión. Y esa emisión depende del tamaño del objeto, su composición, su distancia al Sol, su velocidad de rotación. Con esos dos tipos de señal, puedes calcular muchas cosas: el tamaño aproximado del objeto, su composición probable, si tiene hielo sublimándose, si está rotando, a qué velocidad. Los modelos computacionales predicen muy bien estas señales. Se han refinado durante décadas observando miles de asteroides y cometas. Son confiables, pero 3C Atlas no encajaba en los modelos. Su brillo cambiaba. Eso es normal. Los objetos irregulares cambian de brillo al rotar, pero el patrón de cambio era extraño. A veces brillaba más de lo que debería, a veces mucho menos, como si tuviera partes de su superficie que eran extremadamente reflectantes y otras que absorbían casi toda la luz. Su emisión infrarroja también era anómala. El instrumento NIRSPEC del James Webb, que puede detectar cientos de longitudes de onda infrarrojas simultáneamente, mostraba picos de calor que no coincidían con lo esperado para un objeto de roca o hielo. Había momentos en que parecía más caliente de lo que la luz solar podía explicar, y momentos en que parecía casi frío, como si parte de su superficie no absorbiera calor.
Y luego estaba su trayectoria. Los cálculos orbitales iniciales predecían una cosa, pero las observaciones mostraban otra. El objeto se estaba desviando ligeramente de lo predicho, solo un poquito, fracciones de grado, pero suficiente para ser medible. Eso puede ocurrir naturalmente. El efecto Yarkovsky, donde el calor remitido por un objeto actúa como un pequeño empuje, puede alterar órbitas. Los cometas que expulsan gas también experimentan cambios de trayectoria. Pero 3I Atlas no mostraba signos de actividad cometaria. No había cola visible, no había detección de gas o polvo, y sin embargo, su trayectoria cambiaba. Los astrónomos estaban desconcertados, pero la verdadera sorpresa llegó en marzo de 2025. Respira de nuevo, inhala, exhala, imagina la oscuridad del espacio, ese negro profundo, absoluto, que nunca hemos experimentado realmente en la Tierra, porque siempre hay algo de luz, incluso en la noche más oscura. Pero en el espacio, lejos de cualquier estrella, la oscuridad es total, y en esa oscuridad, un objeto pequeño, de apenas unos cientos de metros de diámetro, se desliza en silencio. No hace ruido, por supuesto, porque en el vacío no hay aire que transmita sonido. Solo existe, moviéndose a decenas de kilómetros por segundo, atravesando el sistema solar en su largo viaje, desde algún lugar que nunca conoceremos, hacia algún lugar que nunca veremos. Y de repente, en marzo de 2025, ese objeto hizo algo completamente inesperado. Emitió una señal. No fue una señal de radio como los que transmiten nuestros satélites. No fue un destello de luz visible. Fue algo más sutil. Una modulación en su emisión infrarroja. Un patrón que no debería existir naturalmente. Los primeros en notarlo fueron los técnicos del Space Telescope Science Institute en Baltimore, que gestionan las operaciones del James Webb. Estaban revisando los datos de una observación nocturna rutinaria de 3I Atlas, cuando vieron algo en los espectros que no tenía sentido. La emisión infrarroja del objeto mostraba una periodicidad extremadamente precisa. Cada 7.4 horas exactamente había un pico de intensidad. Eso podría explicarse por rotación. Un lado del objeto se calienta más y emite más cuando apunta al sol. Pero había algo más. Dentro de ese periodo de 7.4 horas, había microvariaciones más rápidas, pulsos, como un latido. Cada 11 minutos y 23 segundos, un pequeño aumento en la emisión infrarroja. Demasiado regular para ser aleatorio, demasiado preciso para ser un artefacto instrumental. Lo verificaron, revisaron los algoritmos de calibración, buscaron errores en los sensores, procesaron los datos brutos de nuevo. Nada. La señal seguía ahí, real, persistente, inexplicable. Y lo más inquietante, ese patrón de 11 minutos y 23 segundos no correspondía a ningún proceso físico natural conocido. No era la frecuencia de rotación de ninguna estructura que pudieran imaginar. No era consistente con procesos térmicos. No era resonancia cristalina. No era ninguna de las cosas que podrían causar periodicidad en un objeto natural. Era como si algo en 3I Atlas estuviera marcando el tiempo, como si tuviera un reloj interno. Y sin embargo, no podía ser, porque eso implicaría algo que ningún científico quería decir en voz alta, sin evidencia abrumadora. Pero entonces, la historia se volvió aún más extraña. Los astrónomos decidieron hacer algo que raramente se hace con objetos pequeños. Coordinaron una campaña de observación global continua. El James Webb observaría en infrarrojo. El Hubble tomaría imágenes en luz visible y ultravioleta. Los radiotelescopios de Australia, Sudáfrica y Chile buscarían cualquier emisión de radio. Los observatorios terrestres harían espectroscopía óptica. La idea era observar a 3I Atlas simultáneamente desde todos los ángulos posibles,
con todas las longitudes de onda disponibles, durante 72 horas continuas. Y durante esas 72 horas ocurrió algo que nadie había predicho. El Sol tuvo una pequeña erupción, nada dramático, un evento menor de clase C en la escala de erupciones solares, apenas notable. Lanzó una pequeña ráfaga de partículas cargadas y radiación al espacio, una más de las miles que ocurren cada año. Pero 3I Atlas reaccionó. Los datos mostraron un cambio inmediato en su emisión infrarroja. El patrón de pulsos se aceleró. En lugar de cada 11 minutos y 23 segundos, ahora era cada 9 minutos y 47 segundos. Como si estuviera respondiendo a la erupción solar. Como si estuviera ajustando algo. Y más sorprendente aún, los radiotelescopios detectaron algo. Una señal de radio débil, apenas por encima del ruido de fondo, en una frecuencia específica, 1420 MHz. Si eres astrónomo o fan de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ese número debería hacer que se te erice la piel. 1420 MHz es la frecuencia de la línea de hidrógeno, la emisión electromagnética más común en el universo, producida por átomos de hidrógeno cuando sus electrones cambian de estado de energía. Es también la frecuencia que muchos proyectos SETI han sugerido como la más lógica para que civilizaciones inteligentes transmitan, porque cualquier especie tecnológica que estudie el universo conocería esta frecuencia. Podría ser coincidencia. El hidrógeno es el elemento más abundante del cosmos. Muchos procesos naturales emiten en esa frecuencia, pero combinado con todo lo demás, los pulsos regulares, la reacción a la erupción solar, el espectro anómalo, la trayectoria inexplicable, la coincidencia comenzaba a parecer improbable, y los científicos se enfrentaron a una pregunta que preferirían no tener que hacerse. ¿Y si 3I Atlas no es completamente natural? Ahora, dejemos algo muy claro. Respiremos juntos por un momento. La ciencia no funciona por conjeturas salvajes o deseos. Funciona por evidencia, por análisis riguroso, por escepticismo saludable. El hecho de que algo sea inexplicable con nuestro conocimiento actual no significa que sea artificial o tecnológico. Significa simplemente que no lo entendemos todavía. La historia de la astronomía está llena de misterios que eventualmente se resolvieron como fenómenos naturales. Los púlsares, cuando fueron descubiertos en 1967 por Jocelyn Bell, emitían pulsos de radio tan regulares que inicialmente se consideró la posibilidad de que fueran señales artificiales. Los llamaron LGM-1, LGM-2, etc. por Little Green Men. Resultaron ser estrellas de neutrones rotando a velocidades increíbles. Los brotes rápidos de radio, FRBs por sus siglas en inglés, descubiertos en 2007, son pulsos de radio de milisegundos de duración que vienen de galaxias distantes. Durante años no se supo qué los causaba. Algunos especularon sobre tecnología alienígena. Ahora sabemos que probablemente son causados por magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos. El universo es raro, es más raro de lo que imaginamos, y es casi seguro que es más raro de lo que podemos imaginar. Hay fenómenos físicos operando a escalas extremas de energía, temperatura, densidad y campo magnético que producen efectos que nos parecen imposibles o artificiales, simplemente porque nunca los hemos visto antes. Así que antes de saltar a conclusiones extraordinarias, los científicos están explorando todas las explicaciones naturales posibles. Y hay varias que podrían, potencialmente, explicar algunas de las anomalías de 3I Atlas. Primera hipótesis, resonancia magnetohidrodinámica. Este es un concepto complejo, pero déjame intentar simplificarlo con una metáfora. Imagina que 3I abre una botella y produce un tono.
La geometría de la botella determina la frecuencia del sonido. Similarmente, la geometría interna de 3i Atlas podría determinar una frecuencia de resonancia electromagnética. Y cuando el campo magnético solar fluctúa debido a erupciones o simplemente a la rotación del Sol y los cambios en el viento solar, esa resonancia podría cambiar. Podría acelerarse o desacelerarse. Podría producir emisiones de radio en frecuencias específicas determinadas por las propiedades del plasma interno. Es una idea elegante y no requiere nada sobrenatural o tecnológico. Solo requiere una configuración geológica inusual, pero posible. El problema es que nadie ha observado nunca este fenómeno en la naturaleza. Es teóricamente posible según las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, pero nunca se ha confirmado. Requeriría condiciones muy específicas: la composición correcta, la estructura interna correcta, el campo magnético externo correcto, todo al mismo tiempo. Posible, pero improbable. Segunda hipótesis: actividad cometaria exótica. Tal vez 3i Atlas es un cometa, pero no como los que conocemos. Los cometas de nuestro sistema solar están hechos principalmente de hielo de agua, con algo de hielo de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco. Cuando se acercan al Sol y se calientan, esos hielos se subliman, pasando directamente de sólido a gas, creando la característica cola cometaria. Pero 3i Atlas viene de otro sistema estelar. Se formó alrededor de otra estrella, bajo condiciones potencialmente muy diferentes. ¿Qué si está hecho de hielos exóticos? Compuestos que no existen naturalmente en nuestro sistema, porque requieren temperaturas, presiones o composiciones químicas que solo se dan en otros entornos. Algunos astroquímicos han propuesto que en sistemas con abundancia de metales pesados podrían formarse clatratos, estructuras cristalinas donde moléculas de agua atrapan otros compuestos en jaulas moleculares. Esos clatratos podrían contener gases nobles como xenón o kriptón, o incluso compuestos metálicos volátiles. Si 3i Atlas contiene tales compuestos, cuando se calientan por el Sol, podrían sublimarse de maneras inusuales. Podrían crear chorros de gas demasiado débiles para ser vistos como cola cometaria, pero suficientes para alterar la trayectoria. Podrían liberar gas ionizado que interactúa con el campo magnético solar, produciendo emisiones electromagnéticas. Y si esos chorros de gas se activan por calentamiento solar de manera repetitiva según la rotación del objeto y su distancia al Sol, podrían crear patrones periódicos en la emisión térmica e infrarroja. Es una explicación que no requiere nada extraordinario más allá de química exótica, pero plausible. Sin embargo, no explica fácilmente la precisión extrema de los pulsos de 11 minutos y 23 segundos, ni por qué cambian en respuesta a erupciones solares, ni la emisión específica en la línea de hidrógeno. Tercera hipótesis: objeto fragmentado con rotación compleja. Algunos asteroides no son objetos únicos, sino sistemas binarios o incluso múltiples. Dos o más objetos orbitando uno alrededor del otro, mantenidos juntos por gravedad mutua. Oumuamua, el primer visitante interestelar, fue interpretado por algunos científicos como un objeto extremadamente alargado, como un cigarro o un panqueque plano. Esa geometría inusual podría explicar su comportamiento anómalo, incluida su aceleración no gravitacional. Tal vez 3i Atlas es algo similar, pero más complejo. Tal vez es un objeto fragmentado, una pila suelta de rocas, apenas mantenidas juntas por gravedad débil. O tal vez sufrió una colisión en su pasado interestelar, y ahora son varios fragmentos orbitando entre sí en una configuración caótica. Si esos fragmentos tienen diferentes composiciones,
algunos más reflectantes que otros, algunos emitiendo más calor, rotando a velocidades diferentes. Las interacciones gravitacionales entre ellos podrían crear patrones periódicos complejos de brillo y emisión térmica. Las mareas gravitacionales débiles entre los fragmentos podrían crear efectos de resonancia, donde ciertos periodos de oscilación se estabilizan naturalmente. Eso podría explicar la periodicidad precisa. Y si uno de los fragmentos es rico en hielo o compuestos volátiles, podría estar sublimándose, creando microchorros que ajustan la órbita del sistema completo. Es una explicación que invoca solo física y química conocidas, aplicadas en configuraciones inusuales. Pero nuevamente, explicar la emisión de radio en la línea de hidrógeno requiere asunciones adicionales sobre la ionización del gas liberado y su interacción con campos magnéticos. Es posible, pero requiere que muchas cosas específicas ocurran simultáneamente. Y luego está la cuarta hipótesis, la que nadie quiere mencionar primero en las reuniones científicas, la que se discute en conversaciones privadas después de las conferencias, con voz baja, con miradas cautelosas. ¿Y si 3i Atlas no es completamente natural? ¿Y si contiene algo diseñado? Antes de que rechaces esto como ciencia ficción, déjame explicar por qué algunos científicos serios están considerándolo como una posibilidad remota que no se puede descartar completamente sin más datos. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, es un campo legítimo de la astronomía, financiado parcialmente por instituciones respetables, discutido en publicaciones revisadas por pares. La pregunta fundamental, ¿estamos solos en el universo?, es una pregunta científica válida. Y si asumimos que la vida inteligente puede surgir en otros planetas, ¿no es ilógico pensar que algunas de esas civilizaciones podrían desarrollar tecnología espacial? Y si desarrollan tecnología espacial, algunas podrían enviar sondas de exploración a otros sistemas estelares. Nosotros mismos lo hemos considerado. Los conceptos de sondas interestelares, como el proyecto Dédalo, Longshot o la iniciativa Breakthrough Starshot, existen. Son diseños para naves que podrían, teóricamente, viajar a estrellas cercanas. Una civilización que envía una sonda interestelar se enfrentaría a desafíos enormes. Las distancias son vastas. Incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz, tardarías décadas en alcanzar la estrella más cercana. A velocidades más realistas, siglos o milenios. Así que diseñarías una sonda robusta, autónoma, capaz de funcionar durante periodos extremadamente largos sin mantenimiento. Usarías materiales duraderos, minimizarías sistemas complejos que puedan fallar y probablemente aprovecharías recursos encontrados en el camino: luz estelar para energía, campos magnéticos para navegación, gravedad de estrellas y planetas para maniobras. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo diseñarías esa sonda para que sea detectable por otras civilizaciones, pero no amenazante? Una opción sería diseñarla para que parezca natural. No construir una estructura metálica brillante con antenas y luces, sino algo que se mezcle con los objetos naturales del espacio. Incorporar tu tecnología dentro de un asteroide o cometa capturado. O diseñar tu sonda con la forma y composición de un objeto natural. No para ocultarse de manera siniestra, sino porque es lo más eficiente. Reduce los impactos de polvo cósmico, minimiza la radiación y permite que la sonda se acerque a un sistema estelar sin alarmar inmediatamente a cualquier civilización observadora. Pero dejarías pistas, señales sutiles que una civilización tecnológica podría detectar si mira con cuidado. Modulaciones precisas en emisiones electromagnéticas,
ajustes de trayectoria que no son completamente explicables por física pasiva. Tal vez una respuesta a actividad estelar que sugiere sensores activos. Bajo esta hipótesis especulativa, Tracy Atlas podría ser una sonda antigua de una civilización que ya no existe, enviada hace millones de años, todavía funcionando de manera autónoma, pasando por sistemas estelares, midiendo, registrando, tal vez transmitiendo datos de vuelta a un hogar que ya no está ahí. Los pulsos de 11 minutos serían parte de su sistema de telemetría. La respuesta a la erupción solar indicaría sensores activos ajustando parámetros. La emisión en la línea de hidrógeno sería un marcador intencional, una manera de decir, aquí hay algo de interés, a quien esté escuchando. Suena a ciencia ficción, y estadísticamente sigue siendo mucho menos probable que una explicación natural que simplemente no hemos descubierto todavía. Pero no es imposible, y con las observaciones actuales no puede descartarse completamente. Carl Sagan dijo una vez, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y la idea de una sonda alienígena es ciertamente extraordinaria. Requeriría evidencia mucho más sólida que modulaciones infrarrojas y una emisión de radio débil. Pero también dijo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No podemos descartar algo solo porque nos hace sentir incómodos o porque parece improbable. Lo que se necesita es más datos, más observaciones, pruebas más rigurosas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Respira profundamente, inhala y exhala lentamente. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio, a medio camino entre la Tierra y Marte. Alrededor de ti, el vacío absoluto. Por encima, por debajo, en todas direcciones, la oscuridad tachonada de estrellas. El sol brilla a tu izquierda, una esfera de luz cálida que no lastima la vista en esta visión imaginaria. Su luz tarda 8 minutos en alcanzar la Tierra, 19 en llegar a Marte. Todo en el sistema solar se mueve en relación a él, atrapado en su gravedad, bailando en órbitas que han permanecido estables durante miles de millones de años. Y entonces ves algo más, un punto de luz tenue, moviéndose. No sigue las órbitas ordenadas de los planetas, se desliza en diagonal, atravesando el plano donde los planetas orbitan, viniendo desde arriba, dirigiéndose hacia abajo y adelante. Tracy Atlas. Desde esta perspectiva es pequeño, insignificante, una mota de polvo comparado con los planetas, incluso comparado con asteroides grandes del cinturón principal. Pero lleva consigo información de mundos lejanos, átomos forjados en estrellas que murieron antes de que nuestro Sol naciera, tal vez registros de eventos cósmicos que ocurrieron cuando el universo tenía la mitad de su edad actual, o tal vez, solo tal vez, un mensaje, una botella lanzada al océano cósmico por mentes que se hicieron las mismas preguntas que nosotros. ¿Estamos solos? ¿Hay alguien más ahí fuera? Y mientras lo observas en tu mente, sientes algo, no miedo, no preocupación, sino asombro, curiosidad, la misma emoción que sintieron los primeros humanos cuando miraron al cielo nocturno y se preguntaron qué eran esas luces brillantes. Esa curiosidad es lo que nos define como especie. Es lo que nos llevó de las cuevas a las ciudades, de mirar las estrellas a visitarlas. Es lo que nos hace humanos. Los próximos meses serán cruciales para resolver el misterio de Tracy Atlas. En mayo de 2025, el objeto alcanzará su perihelio, su punto de máxima aproximación al Sol, a unos 180 millones de kilómetros de distancia. Eso es más cerca que Marte, pero más lejos que la Tierra, seguro, pero suficientemente cerca para que la intensidad de la luz solar sea máxima, para que el calentamiento sea extremo. Si Tracy Atlas
tiene hielos exóticos o materiales volátiles, ese será el momento en que se activen. Si tiene estructuras internas con resonancias magnéticas, el campo magnético solar será más intenso allí y podríamos ver efectos amplificados. Si tiene algo tecnológico, ese sería un momento lógico para que se vuelva más activo. El James Webb tendrá a 3I Atlas en su lista de objetivos prioritarios, observaciones casi continuas durante el periodo crítico del perihelio, espectroscopía de alta resolución en múltiples longitudes de onda infrarrojas, fotometría precisa para medir cada variación de brillo, polarimetría para estudiar cómo la luz reflectada está polarizada, lo que puede revelar información. Large Array en Nuevo México se unirá cuando 3I Atlas sea visible desde el hemisferio norte, y los observatorios solares permanecerán vigilantes. Cada erupción solar, cada fluctuación en el viento solar, cada cambio en el campo magnético interplanetario será registrado y correlacionado con el comportamiento de 3I Atlas. La idea es obtener la imagen más completa posible, desde todos los ángulos, en todas las longitudes de onda, bajo todas las condiciones. Y con esos datos, los científicos esperan finalmente responder las preguntas que han estado acosándolos. ¿Qué es 3I Atlas? ¿Por qué se comporta como lo hace? ¿Es un fenómeno natural que simplemente no entendemos? ¿O es algo más? Ahora, seamos honestos sobre las probabilidades. En ciencia, cuando te enfrentas a un misterio, siempre comienzas con las explicaciones más simples y mundanas. El principio de la navaja de Occam sugiere que la explicación que requiere menos asunciones adicionales es probablemente la correcta. Invocar tecnología extraterrestre requiere asunciones enormes, que la vida inteligente existe en otro lugar, que desarrolló tecnología espacial, que decidió enviar sondas interestelares, que una de esas sondas casualmente cruzó nuestro sistema solar justo ahora, en los pocos siglos donde tenemos telescopios capaces de detectarla. Eso es una cadena larga de coincidencias improbables. Es mucho más probable que haya un fenómeno natural que explique las observaciones, algo relacionado con la composición exótica del objeto, su estructura interna, interacciones electromagnéticas con el medio interplanetario que no hemos considerado completamente. La historia de la ciencia está llena de ejemplos donde lo que parecía misterioso o imposible resultó tener una explicación natural una vez que se entendieron los mecanismos subyacentes. Los eclipses solares aterrorizaban a civilizaciones antiguas. Ahora los predecimos con precisión de segundos. Los meteoritos eran considerados imposibles por científicos del siglo XVIII porque no hay piedras en el cielo. Ahora sabemos que son fragmentos de asteroides y cometas. Así que es prudente, es sabio, mantenerse escéptico, no saltar a conclusiones, esperar más datos. Pero también es importante mantener la mente abierta, no descartar posibilidades solo porque son incómodas o desafían nuestras expectativas. Arthur C. Clarke, el famoso escritor de ciencia ficción, que también era científico, formuló 3 leyes. La tercera es la más conocida. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero la primera es igualmente importante. Cuando un científico anciano y distinguido afirma que algo es posible, casi seguro tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente está equivocado. A lo largo de la historia, científicos respetados han declarado imposibles cosas que luego resultaron ser no solo posibles, sino reales. Volar más pesado que el aire, viajar al espacio, trasplantar órganos, comunicarse instantáneamente a través de continentes, editar genes. Todo fue imposible hasta que dejó de serlo. Entonces, ¿es 3I Atlas una sonda alienígena? Probablemente no.
Las probabilidades están en contra. ¿Es posible? No podemos descartarlo completamente todavía. Es algo natural pero extraordinariamente interesante que expandirá nuestro conocimiento de astrofísica, planetología y cosmoquímica. Casi con certeza, cualquiera que sea la respuesta final, será fascinante. Cierra los ojos de nuevo. Respira profundamente. Imagina que han pasado 6 meses. Estamos en noviembre de 2025. Los científicos han reunido todos los datos del paso de 3I Atlas por el sistema solar. Ha alcanzado su perihelio, ha sido observado desde todos los ángulos imaginables y ahora se aleja, dirigiéndose de vuelta al espacio interestelar. 2 escenarios posibles se despliegan ante nosotros. En el primero, los análisis revelan que 3I Atlas es efectivamente un objeto natural con características muy inusuales. Tal vez su composición resulta ser única, una mezcla de minerales nunca vista antes, formada bajo condiciones extremas, en un sistema estelar muy diferente al nuestro. Tal vez su estructura interna, revelada por cómo refleja y emite radiación, muestra cavidades llenas de gas atrapado que resuena electromagnéticamente de maneras que los modelos no habían predicho. Los pulsos periódicos se explican por una combinación de rotación compleja y procesos termoquímicos en su superficie. La emisión en la línea de hidrógeno resulta ser una coincidencia, o tal vez hidrógeno ionizado en su entorno inmediato. La reacción a la erupción solar se entiende como respuesta pasiva de materiales con propiedades electromagnéticas inusuales. En este escenario no hay inteligencia, no hay diseño, solo naturaleza siendo más creativa de lo que habíamos anticipado. Y eso es maravilloso, porque significa que el universo es aún más rico y variado de lo que pensábamos. Hay procesos operando que no habíamos considerado, nuevos tipos de objetos, nuevas química, nuevas física quizás en escalas y condiciones que nunca habíamos probado. Los científicos publican papers, se actualizan los libros de texto, se refinan los modelos computacionales, y cuando el próximo objeto interestelar sea detectado, estaremos mejor preparados para entenderlo. Y 3I Atlas se convierte en un capítulo fascinante en la historia de la astronomía, una anomalía que nos enseñó algo importante sobre el cosmos. En el segundo escenario, los análisis no pueden explicar completamente las observaciones con física conocida. Los pulsos siguen siendo demasiado precisos. La respuesta a condiciones solares sugiere capacidad de detección activa. Hay más emisiones electromagnéticas, tal vez en patrones que muestran estructura, que insinúan información codificada. No es prueba definitiva. Nunca hay prueba definitiva en ciencia, solo evidencia acumulativa que hace una hipótesis más probable que otras. Pero la evidencia apunta hacia algo extraordinario, que 3I Atlas contiene elementos no naturales, que es, al menos en parte, diseñado. En este escenario, la humanidad se enfrenta a una revelación profunda. No estamos solos. Ha habido, o hay, otras civilizaciones en la galaxia capaces de construir tecnología, de enviarla entre las estrellas, de explorar el cosmos como nosotros aspiramos a hacer. Las implicaciones son enormes, filosóficas, científicas, culturales. Filosóficamente, coloca a la humanidad en un contexto cósmico más amplio. No somos únicos. La vida inteligente puede surgir en múltiples lugares. El universo no es un desierto estéril, sino un jardín donde las mentes pueden florecer. Científicamente, abre preguntas completamente nuevas. ¿Qué tecnologías usaron? ¿Podemos aprender de ellas? ¿Qué nos dice sobre las leyes de la física que todavía no entendemos completamente? ¿Qué nos dice sobre la prevalencia de vida e inteligencia en la galaxia? Culturalmente,
podría ser el evento más significativo en la historia humana, más que cualquier descubrimiento o invención anterior, porque cambia fundamentalmente cómo nos vemos a nosotros mismos en el cosmos. Pero también, y esto es importante, no cambiaría nuestra vida diaria inmediata. No hay evidencia de que civilizaciones extraterrestres, si existen y han enviado sondas, tengan intenciones hostiles o siquiera sepan que estamos aquí. Una sonda antigua, funcionando automáticamente, simplemente pasando a través. Es tranquilizador en su indiferencia. No es invasión, no es contacto dramático, solo evidencia de que otros también miran las estrellas y se preguntan. Por supuesto, hay un tercer escenario, el más probable estadísticamente. Los datos son insuficientes para llegar a conclusiones definitivas. Algunas anomalías se explican, otras quedan abiertas. Se proponen más teorías, se diseñan nuevos experimentos, se escriben propuestas para futuros telescopios más avanzados que puedan observar el próximo visitante interestelar con aún más detalle. La ciencia continúa, el misterio permanece parcialmente sin resolver. Y eso también está bien, porque la ciencia no siempre da respuestas inmediatas y completas. A veces da respuestas parciales, a veces formula mejores preguntas, y a veces simplemente muestra que hay más por descubrir, que el universo guarda secretos que tomarán generaciones en revelar. La búsqueda del conocimiento es un proyecto transgeneracional. Cada generación añade su pieza al puzzle, observa con mejores instrumentos, desarrolla teorías más refinadas y pasa el testigo a la siguiente generación, que continuará el trabajo. Somos parte de una cadena de curiosidad que se remonta a los primeros humanos que miraron al cielo nocturno y se preguntaron qué eran esas luces, y se extiende hacia adelante, hacia futuros que apenas podemos imaginar, donde la humanidad o sus descendientes tal vez viajan entre las estrellas ellos mismos. Tracy Atlas, sea lo que sea, es un recordatorio de que esa cadena continúa, que la curiosidad no ha muerto, que todavía miramos hacia arriba, que todavía nos preguntamos, y eso es hermoso. Respira conmigo una última vez, inhala profundamente, mantén el aire un momento y exhala lentamente, dejando que todo se relaje. Siente tu cuerpo donde estás, en tu cama quizás, o en un sofá, o en algún lugar cómodo donde has elegido escuchar esta historia. Siente el peso de la gravedad sosteniéndote, esa misma fuerza que mantiene a los planetas en órbita, que hace el latido misterioso que aún no comprendemos completamente. Tal vez es solo roca antigua y hielo exótico. Tal vez es algo más. Pero definitivamente es algo extraordinario. Un visitante de más allá de nuestro vecindario cósmico. Un embajador, voluntario o no, de las profundidades del espacio interestelar. Y nosotros, aquí en la Tierra, lo hemos visto, lo hemos medido. Hemos dirigido hacia él las herramientas más sofisticadas que nuestra especie ha creado. Hemos invertido tiempo, recursos, mentes brillantes en intentar entenderlo. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos hace humanos. No nos contentamos con ignorar el misterio. Necesitamos explorar. Necesitamos saber. Incluso si las respuestas no vienen de inmediato. Incluso si el misterio permanece durante años o décadas. La búsqueda en sí misma tiene valor. El acto de preguntarnos, de observar, de pensar, de teorizar, tiene significado intrínseco. Nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos coloca en conversación con el cosmos. Nos recuerda que somos parte de un universo vasto, antiguo, lleno de maravillas que apenas hemos comenzado a descubrir. Y tal vez, solo tal vez, nos conecta con otras mentes en otras partes de la galaxia que también miran sus cielos nocturnos y se hacen las mismas preguntas.
¿Estamos solos? ¿Hay algo más ahí fuera? ¿Qué secretos guarda el universo? No tenemos todas las respuestas. Probablemente nunca las tendremos todas, pero tenemos la capacidad de preguntarnos, y eso es suficiente. En las próximas semanas, mientras 3I Atlas se acerca a su perihelio, los telescopios continuarán observando. Los científicos analizarán cada nuevo dato, se publicarán papers, se debatirá en conferencias, se propondrán nuevas teorías, se diseñarán nuevos experimentos y eventualmente tendremos más claridad. No certeza absoluta, quizás. La ciencia rara vez ofrece certeza absoluta, pero tendremos mejor comprensión, más piezas del puzzle ensambladas, y cuando 3I Atlas finalmente se aleje, cuando se vuelva demasiado débil para ser observado incluso por nuestros telescopios más potentes, cuando desaparezca de nuevo en el vacío interestelar de donde vino, dejará algo atrás, dejará conocimiento, datos archivados en servidores, disponibles para futuras generaciones de científicos, publicaciones que se citarán durante décadas, tal vez nuevas ramas de investigación que abrirá, nuevas preguntas que inspirará, y dejará algo más intangible pero igualmente valioso: asombro, la sensación de haber rozado algo extraordinario, de haber sido testigos de un evento cósmico raro y significativo, porque eventos como este no ocurren a menudo. En toda la historia de la astronomía moderna, solo hemos detectado 3 objetos interestelares confirmados: Oumuamua en 2017, 2I Borisov en 2019 y ahora 3I Atlas en 2024-2025. 3 objetos en 8 años y cada uno único, cada uno enseñándonos algo diferente sobre el universo más allá de nuestro sistema solar. El próximo podría tardar años en llegar, o podría aparecer mañana. No lo sabemos. El cosmos guarda sus secretos y los revela a su propio ritmo, sin prisa, sin preocuparse por nuestros cronogramas o deseos. Pero cuando llegue, estaremos listos, estaremos observando, con mejores telescopios, mejores detectores, mejor comprensión que antes, porque cada visitante nos prepara para el siguiente. Cada misterio nos enseña cómo hacer mejores preguntas. Cada descubrimiento, aunque plantee más interrogantes, nos acerca un paso más a comprender nuestro lugar en el cosmos. Y ahora, mientras esta noche se despliega y el sueño comienza a llamarte, puedes descansar con una verdad reconfortante. El universo es vasto y antiguo y está lleno de maravillas que aún no hemos descubierto. Hay estrellas brillando que nadie ha nombrado todavía. Hay planetas orbitándolas donde quizás, solo quizás, otras formas de vida miran sus propios cielos y se preguntan lo mismo que nosotros. Hay fenómenos físicos operando a escalas que desafían la imaginación. Hay belleza y complejidad en cada rincón del cosmos, esperando pacientemente a ser vista, comprendida, apreciada, y tú eres parte de eso, no un observador externo, sino un participante. Estás hecho de los mismos elementos que las estrellas. El hierro en tu sangre se forjó en una supernova. El calcio en tus huesos vino de estrellas moribundas. El oxígeno que respiras fue exhalado por las primeras plantas en la Tierra, que lo crearon usando luz estelar. Eres literalmente polvo de estrellas, materia organizada de tal manera que puede reflexionar sobre su propio origen. El universo observándose a sí mismo. El cosmos despertando a la conciencia. Y esa conciencia te permite hacer algo extraordinario. Puedes asombrarte, puedes sentir maravilla, puedes experimentar la emoción del descubrimiento y la satisfacción de comprender algo nuevo. Esas son experiencias preciosas. Son lo que da significado a la existencia. Son lo que nos hace no solo estar vivos, sino estar verdaderamente conscientes y apreciativos de estar vivos. Así que mientras te deslizas hacia el sueño,
Lleva contigo este pensamiento. Eres parte de algo infinitamente grande y profundamente maravilloso. El universo no solo está ahí fuera, está aquí, en ti, alrededor de ti, a través de ti. Y cada noche, cuando miras hacia arriba o cuando cierras los ojos e imaginas las estrellas, participas en un acto tan antiguo como la humanidad misma, la contemplación del cosmos, el preguntarse, el asombrarse. No necesitas respuestas para todas las preguntas. A veces, la pregunta misma es suficiente. El misterio tiene su propio valor. Lo desconocido es lo que mantiene viva la curiosidad. 3i, Atlas, nos ha dado un regalo, un nuevo misterio para contemplar, una nueva pregunta para explorar, una nueva puerta hacia lo desconocido que abre un poquito más nuestra comprensión del universo. Y eso es motivo para dormir con una sonrisa, para soñar con las estrellas, para despertar mañana con renovada curiosidad sobre qué más hay por descubrir. Los científicos continuarán su trabajo, los telescopios continuarán observando, los datos continuarán acumulándose, y poco a poco, paso a paso, el misterio de 3i Atlas se resolverá, o al menos se aclarará lo suficiente para que podamos ver el siguiente nivel de misterio que espera debajo, porque así funciona el conocimiento. No es una línea recta hacia la verdad absoluta. Es una espiral ascendente, donde cada respuesta revela nuevas preguntas más profundas, más interesantes que las anteriores. Newton descubrió las leyes de la gravedad, pero eso planteó la pregunta: ¿por qué los objetos se atraen? Einstein respondió con la relatividad general. El espacio-tiempo se curva alrededor de la masa. Pero eso planteó nuevas preguntas. ¿Qué es exactamente el espacio-tiempo? ¿Cómo se relaciona con la mecánica cuántica? Y esas preguntas siguen abiertas, impulsando investigación en física fundamental hoy. Cada generación hereda las preguntas de la anterior y añade las suyas propias. Y así el conocimiento crece, no como un edificio con un final definido, sino como un árbol con ramas que se extienden en todas direcciones, siempre buscando nueva luz, nuevos nutrientes, nuevas formas de crecer. Y tú, al escuchar esto, al interesarte en el misterio de 3i Atlas, eres parte de ese proceso. Tal vez no seas astrónomo profesional, tal vez no trabajes con telescopios o analices datos, pero tu curiosidad importa, tu asombro tiene valor, porque una sociedad que se pregunta, que mantiene viva la curiosidad, que invierte recursos en comprender el universo, incluso cuando no hay aplicación práctica inmediata, es una sociedad sana, es una sociedad que mira hacia adelante, que valora el conocimiento por sí mismo, que reconoce que somos parte de algo más grande. Y en estos tiempos, donde es fácil quedar atrapado en preocupaciones inmediatas y problemas terrenales, mirar hacia las estrellas nos da perspectiva. Nos recuerda que nuestros problemas, aunque reales e importantes, son temporales en la escala del cosmos, que la humanidad ha enfrentado desafíos antes y los ha superado, que tenemos el potencial de hacer cosas extraordinarias cuando trabajamos juntos hacia objetivos comunes. El James Webb Space Telescope es un ejemplo de eso. Tomó 30 años diseñarlo y construirlo. Miles de científicos e ingenieros de docenas de países contribuyeron. Sobrevivió cancelaciones presupuestarias, desafíos técnicos, escepticismo, y ahora orbita en el espacio, mostrándonos el universo con claridad sin precedentes. Es un monumento a lo que la humanidad puede lograr cuando cooperamos, cuando ponemos nuestras mentes más brillantes a trabajar en problemas difíciles, cuando invertimos en el futuro, incluso cuando las recompensas no son inmediatas. Y eso es inspirador, eso es esperanzador.
Eso nos recuerda que a pesar de nuestros defectos y conflictos, somos capaces de cosas maravillosas. Entonces, mientras esta noche se profundiza y tu conciencia comienza a deslizarse hacia el reino de los sueños, deja que estos pensamientos te acompañen. El universo es vasto y está lleno de misterios. Algunos los resolveremos, otros permanecerán enigmáticos durante generaciones. Y eso está bien. El misterio es parte de la belleza. La humanidad es curiosa y perseverante. Continuaremos explorando, preguntando, buscando, no porque sea fácil, sino porque está en nuestra naturaleza, porque no podemos evitarlo, porque mirar las estrellas y preguntarnos qué hay ahí fuera es tan fundamental para ser humano como respirar. Y tú eres parte de esa historia, no un espectador pasivo, sino un participante. Al interesarte, al hacer preguntas, al mantener viva la llama de la curiosidad, contribuyes a mantener viva esa tradición de exploración y descubrimiento. 3i Atlas, sea lo que sea, pasará. Continuará su viaje eterno a través de la galaxia. Pero el asombro que inspira, las preguntas que plantea, el conocimiento que genera, eso permanecerá con nosotros. Y cuando el próximo visitante llegue, estaremos listos, observando, preguntando, maravillándonos, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que nos hace humanos. Y en la quietud de la noche, mientras las estrellas brillan silenciosamente sobre nosotros, continuamos nuestro diálogo eterno con el cosmos. Un diálogo que comenzó cuando nuestros antepasados más antiguos miraron hacia arriba y sintieron asombro, y que continuará mientras exista la humanidad, mientras haya mentes curiosas mirando el cielo nocturno y preguntándose, ¿qué hay ahí fuera? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Buenas noches, viajero, que sueñes con las estrellas, que despiertes con curiosidad renovada y que sigas mirando hacia arriba, siempre buscando, siempre preguntándote, siempre asombrándote de este universo extraordinario del que somos parte. Y si quieres continuar estos viajes nocturnos entre las estrellas, si quieres explorar más misterios del cosmos en esa frontera suave entre la vigilia y el sueño, suscríbete al canal. Nos vemos aquí, cada noche, donde la curiosidad se encuentra con la tranquilidad, donde la ciencia se transforma en poesía, donde el infinito se siente como hogar. Hasta la próxima aventura cósmica. Que las estrellas iluminen tus sueños.